Jo pel que sé d'ell, ell sempre està fent una recerca, no? És com la majoria de tots els artistes, o diria que tots els artistes tenen aquest punt d'antropofàgia, no? D'anar assimilant tots els coneixements, totes les idees i totes les obres, siguin passat, present, firmades, no firmades, com siguin, no importa, d'artistes coneguts o no coneguts, com tots els artistes es van nutrint de tota aquesta informació. El que sí que és veritat que aquest concepte d'antropofàgia, en alguns artistes, no solament és el que en un principi abans sempre es parlava, que era quan tu agafes és el de menjar, no? Tu menges, fas una digestió i després expulses aquesta cosa que és en forma d'art, no? En el cas del Manuel va una mica més enllà i aquesta digestió, el que expulsa, el que és l'obra, són dubtes, perquè és el que no ha pogut assimilar. És la meva sensació, potser ell no estigui d'acord, però és el que jo veig amb ell, no? I em fa investigar, em fa pensar, em fa buscar informació, no? Jo crec que és l'important. I avui tenim una oportunitat de que aquestes obres ens parlin. Aquí darrere d'aquesta paret tenim una obra que ens està parlant molt bé, no? Ens està explicant coses i a mi m'agradaria que vosaltres escolteu-vos l'obra, perquè totes aquestes obres ens estan parlant i sobretot l'obra del Manuel parla molt, no? Ens explica moltes coses i jo crec que és el moment més idoni, que és avui, i si podeu vindre un altre dia, que no hi ha tanta gent, podeu disfrutar tranquil·lament de les obres i dedicar-li molta mirada, molt de temps a cada peça, perquè les seves obres necessiten... Sí, digestió. En esta sala habla sobre que Confucio decía que la inteligencia duerme en la piedra, sueña en la planta, despierta en el animal y sabe que está despierta en el ser humano. Pero yo le doy la vuelta a Confucio. Es una frase que me ha seguido toda la vida y yo creo que la información no duerme en la piedra, sino que la información está en la piedra, la información está en la planta, la información está en los seres vivos y la información está en el ser humano. Básicamente que las piedras hablan. Estos son filferrus que he recogido de casa al trabajo. No están manipulados, simplemente he cogido el hierro y lo he pegado a una piedra. Solo hay ese pequeño gesto, no hay nada más. Continuando con el tema de que las piedras hablan, el filferro que está en las piedras, en el caso de los cubos y las piritas, para mí lo más importante, por eso son tutoriales primeras, porque algunas que no están el cubo perfectamente realizado, utilizo el filferro como si fuera un discurso de la piedra para decir que su discurso es que me estoy creando, me estoy construyendo. O sea, el hierro en todas las piedras es lo que yo añado para darle sentido a la piedra, al mineral, para que la gente entienda que se está construyendo. Porque de alguna manera, Oteiza entra dentro de la idea de la naturaleza, imita a la naturaleza, en este caso lo que es la matemática de la cristalización, pero le da un punto humano, ¿no? Y eso es quizás lo que a mí me gustaría llegar a hacer, ¿no? Bueno, eso es un homenaje a Oteiza por eso mismo, nada más. Para mí los imanes siempre han sido una magia. Es magia. Luego me di cuenta de que el universo básicamente funciona con el mismo sistema, ¿no? que un imán, el magnetismo.
Y justo esta obra, todo el mundo viene y se queda quieto, parado, mirándola sin decir nada. De alguna manera es que el movimiento genera un magnetismo, tiene magnetismo. Cuando me encontré con este dibujo de Lucas, con 3 años que tenía, dibujó la Tierra como un cubo, dibujó el Sol como un sol y también dibujó todo lo que es la onda que transmite el Sol a la Tierra. Utilizó 3 colores. Esto es una interpretación. Utilizó el azul, el rojo y el naranja. Son diferentes ondas que el Sol manda a la Tierra. La onda, para mí, y esto es muy importante, es el 7º elemento que interviene en la vida. Según los científicos, son el carbono, el azufre, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Y en este dibujo hay un 7º elemento. Y para mí el 7 elemento es muy importante. Es la onda. Pueden ser muchas, gamma, beta, que en esa exposición vemos que es la música la que da el espíritu a la materia, la onda, la música. Santo Domingo de la Calzada. Y bueno, Santo Domingo hizo un puente para que la gente que hiciera el Camino de Santiago pues pudiera cruzar, porque de vagadas pasaba mucha agua y la gente que hacía el camino no podía cruzar. Pues me encontré esta piedra rota y este hierro me lo encontré a 20 metros. Y yo pensé que simplemente cogí la piedra y uní el hierro y le llamé Mestre Tertulià. Era una pieza que en principio era sola, estaba sola. Era como yo sé que las piedras hablan, y también lo sabe Confucio. Bueno, a partir de ahí viene toda la exposición de que las piedras hablan. En Martorell me encontré todos estos alambres que yo no modifiqué, simplemente he puesto en la pared. Y es el discurso de Domingo, ¿no? De Santo Domingo, de la Calzada. Son como letras árabes, pero también tiene que ver con la física cuántica. Aquí he jugado con la luz también para que refleje la pared otros dibujos. Y bueno, podría ponerse de otra manera, pero la verdad es que nunca cambiaría si se pone más arriba, más abajo, porque realmente, si piensas que la disposición no cambia el discurso, te das cuenta que en realidad es cierto, la piedra habla. Bueno, las fotografías es... Bueno, no voy a hablar desde mí mismo, sino de las personas que han visto la fotografía, de personas que viven en ese mismo, el edificio que está enfrente de esa arcilla. Y bueno, y más que de lo que yo hablé es de lo que ellos, a ver esta fotografía, sienten. Y es que la ven ahora con otros ojos. Y justamente el artista lo que tiene que hacer es descubre otras miradas, y que si otras personas coinciden, pues también lo ven. Y es esto, simplemente.